Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema muy importante en la ciudad de Barranquilla, y es la agenda del Consejo del Distrito de la capital del Atlántico. ¿Cómo se ha desarrollado la actividad del Consejo de Barranquilla durante estos tres últimos años específicamente? ¿Cuáles son los retos, los desafíos de la ciudad, los avances, el ejercicio del control político que adelanta esta corporación en nuestra ciudad? ¿Y cuál es la perspectiva, la visión, los objetivos y los fines de quien ejerce en este momento el liderazgo de la oposición en la ciudad? En los estudios de CTV Barranquilla se encuentra con nosotros el doctor Antonio Bohórquez Collazos. Antonio Bohórquez Collazos es abogado, especialista, ha sido profesor universitario, servidor público con una amplísima trayectoria, y en las pasadas elecciones regionales fue candidato a la alcaldía de Barranquilla, ocupando la segunda posición que le permitió acceder al Consejo como el líder de la oposición en la ciudad. Para ilustrarnos sobre esa intensa agenda de control político que ha desarrollado el Consejo en la ciudad, hoy se encuentra con nosotros el doctor Antonio Bohórquez. Bienvenido, doctor Antonio Bohórquez, al Termómetro por CTV Barranquilla, y muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias por la invitación y un abrazo fraterno a quienes a esta hora están conectados y conectadas con nosotros. Muchísimas gracias a usted, doctor Antonio Bohórquez. Hablemos para ilustrar a nuestros televidentes. ¿Cómo llegó Antonio Bohórquez al Consejo de Barranquilla y cuál ha sido su rol más destacado en estos últimos 3 años? Bien, por razones de los acuerdos celebrados en La Habana y en Bogotá, entre las fuerzas insurgentes y el Estado colombiano, se produce una normatividad que, entre otras cosas, determina que la oposición tiene unas garantías, y una de estas garantías es quien haya ocupado la segunda votación luego de quien haya ganado las elecciones, ya sea alcaldía, ya sea gobernación, ya sea a nivel nacional en la presidencia, tiene derecho en este caso a al menos llegar al Consejo de la Ciudad. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Llegamos por virtud del ordenado en el Estatuto de Oposición, con nuestras ideas, con lo que traíamos desde nuestra propuesta, nuestro programa de gobierno, y por supuesto con la intención de que al llegarse al Consejo se buscara, se tratara al menos de llevar estas ideas que fueron apoyadas, en el caso nuestro, por más de 70.000 barranquilleros en las urnas, llevarlas a hacerles complementación, contrapeso o una visión alternativa del ejercicio del poder a quienes ganaron las elecciones. Por eso es que llegamos, y por eso es que ya estamos en alrededor de 3 años y medio en el Consejo de la Ciudad. Llega entonces en el marco de ese estatuto de la oposición que le confiere a los candidatos, a los cuerpos uninominales, la presidencia de la República, específicamente los gobernadores y los alcaldes, quienes quedan de segundos, tienen 24 horas para anunciar si aceptan o no la curul en el órgano de control respectivo. En el caso del presidente, en el Senado de la República, quien aspiró como candidato a la presidencia y quien fue su fórmula vicepresidencial, puede optar también a una curul en la Cámara de Representantes. Lo mismo ocurre en las asambleas departamentales. Quienes fueron candidatos a las gobernaciones pueden
elegir, aceptar la posibilidad de ejercer la oposición en una curul en la Asamblea y en efecto como ocurrió con el doctor Antonio Borges en el Consejo de Barranquilla. Doctor Antonio Borges, ¿cuál ha sido la experiencia de ser jefe de la oposición y principalmente estar en una minoría frente a una bancada prácticamente uniforme apoyando al alcalde del distrito? Bueno, tú has planteado la respuesta con la pregunta. Es un ejercicio interesante, sin lugar a dudas, porque de todos modos, aunque en apariencias no resulta fácil, en principio no resulta fácil hacer nuestras propuestas, plantear nuestros debates, formular las denuncias y críticas, pues el hecho de que seamos poquísimos los que estemos llevando a cabo esta labor y tengamos una visión diferente y una propuesta diferente, hace que nos convirtamos de una u otra manera en el centro de atención. Y eso es muy importante. Eso ha dado lugar incluso a que en el marco de algunas garantías que hemos exigido, y por qué no decirlo, hemos recibido por parte de las mayorías, nos ha permitido hablar de una visión de ciudad que no es oficial, que critica, que propone y que logra incluso soluciones debido a esas críticas, esas denuncias que hemos hecho, y que además permite formular proyectos de acuerdo como nos los plantean nuestras competencias en el marco de la Constitución y la ley, que buscan solucionar problemas en la ciudad. Es un ejercicio interesante. Creo que Barranquilla ha logrado con este ejercicio nosotros no solo evidenciar graves problemáticas, sino también cómo nos ponemos de acuerdo de una u otra manera para dar solución a esas problemáticas. Ponernos de acuerdo para dar soluciones a los problemas de la ciudad. Una de sus labores más destacadas ha sido la lucha por el alza en las tarifas de los servicios públicos. ¿Cómo desde el Consejo ha podido adelantar, más que una crítica en sus palabras, la proposición de que nuestros prestadores de servicios tengan otra sensibilidad frente a los usuarios y la ciudadanía en general? Bien, dividimos el tema, ¿no? Porque no olvidemos que en los consejos tienen un marco límite de competencias por el territorio. Y aunque hacemos debate político y público, queda muy claro que respecto de las empresas que no son propiedad del ente territorial, que son de la nación o de particulares, tenemos un fuero diferente a como si estuviésemos a una empresa prestadora de servicios que es netamente distrital. La AAA hasta hace poquito, con lo que se ha anunciado, con el número de acciones que tendría el ente territorial, el distrito de Barranquilla, permite que por esta razón el Consejo de la Ciudad tenga mayor injerencia en el debate político y público. Y es lo que hemos hecho, debates de control, tema tarifario, prestación del servicio, mala calidad en la prestación del servicio, abusos, todos han sido tratados por este concejal y ha logrado que de una u otra manera, al menos en parte, se hayan avanzado en las soluciones. Las inversiones que estamos exigiendo, pero también es cómo se trata de mejor manera al usuario. Y en el caso, por ejemplo, de energía eléctrica, que también es parte central de nuestro debate, aunque no son empresas distritales respecto de las cuales pudiéramos ejercitar incluso una moción de censura en tratándose de sus directivos, sí hemos logrado atraer la atención, llevar al seno del consejo a directivos de esta empresa, en este caso anteriormente Electricaribe, en este caso Aire, que es la que presta los servicios en esta zona del país, y hemos desnudado irregularidades, hemos desnudado situaciones que no son ajustadas a lo que corresponde al deber de estas empresas. Hemos discutido el tema tarifario, hemos logrado, combinado esto, por supuesto, con acciones de movilización y acciones jurídicas, hemos logrado que se mejore la situación de muchísima gente. No olvidemos que yo hago parte, por ejemplo, del equipo que, encabezado por el doctor Tapia, logró que el Consejo de Estado ratificara que habían utilizado mal los recursos del FOES por más de 580.000 millones de pesos, y hoy estamos haciendo lo que corresponde para que le devuelvan a las personas más pobres de todo el territorio
los dineros que se apropiaron irregularmente, que no llegaron a manera de subsidio y que se fueron apropiando, dizque porque existen unas pérdidas no técnicas. Hemos hecho todo ese ejercicio, una combinación de esfuerzos, es el debate de control, pero también es la acción jurídica, la organización de la gente, la denuncia pública que ha, en este caso, logrado al menos frenar muchos abusos y que se avance en el control de las situaciones. Tenemos una oficina de servicios públicos que concebimos como aquella que asesoría comunidades. Hoy la criticamos en la alcaldía porque no ha hecho lo que corresponde, pero siempre la llevamos de referencia en estas discusiones y le exigimos conductas a favor de la gente más que para privilegiar los grandes intereses y el lucro que radica en este tipo de negocios en los que se han convertido. Por lo tanto, hacemos un ejercicio integral que nos ha dado en parte un resultado importante y lo vamos a seguir profundizando como corresponde a nuestro deber y a nuestra vocación. Los debates trascienden de discusiones y enfrentamientos de ideas siempre que las principales tesis que defienden cada uno de los concejales se traducen en decisiones que benefician a la ciudadanía. Hablemos de esas decisiones más allá de ese control frente a el elevado incremento de las tarifas de los servicios públicos. Durante estos 3 últimos años, ¿cuál cree usted que han sido las decisiones más contundentes de este cuerpo colegiado en beneficio de la ciudadanía barranquillera? Voy a hablar de unas decisiones que han sido producto de toda una reflexión y crítica por momentos críticos de la ciudad y que han partido de la iniciativa de este concejal. La historia dice que el único concejal de oposición durante todos estos años que ha logrado que se aprueben alrededor de 6 acuerdos propios y que participaba en la discusión y aprobación de otros, pertenecen a esta línea de Antonio Borges. Entonces, por ejemplo, para dar una orientación a quienes a esta hora se conectan con nosotros. Hicimos una discusión en la ciudad sobre el hambre, sobre la malnutrición, sobre el desperdicio de alimentos, en un debate que propuse y que dio como resultado mostrar que en varias zonas de la ciudad, y aún lastimosamente persiste esa situación, alrededor del 61% de habitantes, por ejemplo, la localidad suroccidente, lo dicen encuestas muy serias, solo comen hasta 2 veces al día. Pero también hemos notado que existe una mala nutrición a nuestros niños, especialmente de los 0 a los 5 años, no se les está dando una nutrición adecuada y es necesario salirle al paso a ello. Y también esta es una de las ciudades donde más se desperdicia la comida. Es un contrasentido, mucha hambre por unos lados, por la informalidad, por el otro se desperdicia. Entonces, ¿qué hicimos después de ese debate? Por supuesto, presentamos nuestro proyecto de acuerdo y hoy existe ese acuerdo que es una política pública para salirle el paso, que busca eliminar, al menos minimizar el hambre en la ciudad, que la gente no se acueste sin tener una alimentación adecuada antes de dormir o que no se despierte con la desesperanza de no tenerla. Ese plan para Barranquilla existe y se está implementando. Existe el plan que se llama Pan Comal, que es plan contra la mala nutrición, y este está buscando evitar que nuestros niños de los 0 a los 5 años, pero también en la escolaridad de los 2 a los 17, tengan una alimentación real, adecuada. No se saturen con azúcares, con grasas saturadas, no se malalimenten con productos que aunque pueden llenar su estómago, no les están aportando los nutrientes respectivos para el desarrollo del cerebro como corresponde y de toda su contextura. Y también para evitar el desperdicio. Después de ese debate, surge este acuerdo de mi autoría y es aprobado unánimemente. Lo mismo ocurre con lo que pasó con el COVID, salud mental. Esa fue mi iniciativa. Hicimos un gran debate sobre la problemática de salud mental en Barranquilla. Concluimos que más de 450.000 personas resultaban afectadas por el COVID. Confinamiento, excesivo alcohol, consumo de psicoactivos, violencia intrafamiliar, todos esos elementos se tomaron en cuenta y presentamos nuestra iniciativa, proyecto de acuerdo sobre la planificación de la salud mental, y hoy es un referente
no porque sea de mi autoría ni por vanidades, sino porque así lo han dictado las autoridades, un referente para la ciudad y para el país. Y así también, por ejemplo, discutimos qué pasaba con la orfandad y quienes tenían que ser asistidos por razones de alguna discapacidad. Presentamos el proyecto de acuerdo y fue aprobado este acuerdo. Hablamos de los problemas de los cuerpos de agua de Barranquilla. Presentamos un proyecto de acuerdo, fue aprobado, el primero que nos aprobaron en nuestra historia como concejal, que es el acuerdo 010 del 2020. Miramos el tema de vulnerabilidad de vendedores ambulantes y estacionarios, de mototaxistas, y dijimos, la plata tiene que ser dirigida a impulsar el emprendimiento, la competitividad, dándole los recursos, y por eso existe el acuerdo 014 de 2021 que precisamente plantea políticas públicas al respecto. Y el último, el más reciente, final del año inmediatamente anterior, 2022, yo soy el autor también de la modificación de la política pública a favor de la mujer y de género. Todo un estudio que hicimos por mucho tiempo, discusiones en el Consejo, y lo llevamos a plasmar en el acto que corresponde expedir el Consejo, que es el acuerdo. Hoy es ya una modificación de esa política pública. Y así como todo, entonces miramos los temas, los discutimos, hacemos la crítica, pero no nos quedamos en la crítica. No jugamos a que la crítica sea lo más importante, jugamos es que esto nos genere una dinámica para solucionar problemas en la ciudad. Una dinámica de solución de problemas en la ciudad, nos está diciendo el doctor Antonio Borges Collazos, que ha sido su actividad como concejal en la mesa directiva del Consejo de Barranquilla como segundo vicepresidente y como líder de la oposición según el estatuto de la oposición vigente. Hablemos de esos roles de la oposición en Colombia, pero específicamente en Barranquilla. Se ha discutido mucho sobre cuál es el papel que debe realizar la oposición, si es un camino de resistencias, si es y significa adversar las iniciativas de quien ejerce el poder, si por el contrario la oposición debe ser mucho más conciliadora, dialogante y propositiva, o si la oposición también debe ir mucho más allá y estar en una permanente auditoría o un ejercicio de control de quienes ejercen funciones públicas. Desde su perspectiva, doctor Antonio Borges, ¿cuál es el alma central de una oposición ideal en la ciudad? Hay una mezcla, sin lugar a dudas, de elementos que son determinantes. Por ejemplo, sí creo en que la oposición debe hacer un constante ejercicio de control político. Sí lo creo y es lo que hacemos. Según las vedurías, las publicaciones especializadas, incluso del orden nacional, Antonio Borges, directa o indirectamente proponiendo o nutriendo los debates, ha participado de 32. De todo orden: seguridad, movilidad, víctimas, juventud, alimentación, todos los temas que afectan a la ciudad. Ahí estamos, verificando el tema de los ingresos, cómo es que se gastan los recursos. El debate de los arroyos, por ejemplo, es una muestra que cómo demostramos allí que no se han utilizado adecuadamente los recursos, o cuando votamos negativo lo que tiene que ver con el endeudamiento al 2040 para sembrar árboles o mantenerlos. Hemos dicho que en ese momento había unas prioridades jóvenes en la calle buscando recursos y tenía que invertirse más en ellos, en la ciudadanía, en la gente, en el dolor de la gente, en los efectos devastadores de la pandemia antes de comprometer esos recursos. Y fíjese que el tiempo me ha dado la razón. 2.000 casas que se han caído hoy y no han podido ser reparadas, ese dinero lo hubiéramos utilizado. 82 instituciones educativas que no han podido ser reparadas como corresponde para prestar un adecuado servicio de educación a nuestros niños y jóvenes, ha podido utilizarse ese recurso, y como muchos otros. Entonces, sí creo en el control efectivo constante, cotidiano. Pero yo creo que ese control no puede ir dirigido solamente a pretender derrumbar cosas, destruir cosas. No. Para una ciudad como Barranquilla se necesita que ese control llegue para buscar solucionar problemas. Y es lo que hacemos, hacer propuestas. En algunos casos, y eso por supuesto surge como un elemento típico de la nueva regla luego del estatuto de oposición. Mire, Antonio Borges es candidato a la alcaldía en el 2019 y presenta un programa de gobierno.
ese programa de gobierno fue apoyado por 70.000 personas, pero el ganador de la alcaldía tenía un número mayor de personas que le apoyaban y tenía su programa de gobierno. ¿Qué hace Antonio Borges? Tenía la disyuntiva. ¿Será que le digo no a todo lo del plan de desarrollo o busco que lo que yo propuse como candidato a la alcaldía lo pudiera incluir en ese plan de desarrollo a favor de la gente? La decisión la tomamos colectivamente y se dijo que era lo segundo. Por eso es que Borges vota positivo la infraestructura, energías limpias, que era mi gran propuesta en el 2019, protección de cuerpos de agua, bilingüismo, un aeropuerto, un acueducto que le sirviera a la ciudad y otras tantas cosas. Por eso voté positivo. Pero fíjese que también surge el otro elemento. Yo tengo unas líneas rojas y esas líneas rojas tienen que ver con unos principios. Ustedes han visto que Antonio Borges jamás ha votado positivo facultades para endeudar la ciudad. Entonces esa línea roja como opositor la tengo. En algunos otros casos hemos mejorado propuestas. Les invito a ver, por ejemplo, las cintas o las actas cuando se vota el acuerdo 02 del 2020, que es el de la vivienda. Si ustedes observan, la administración tiene la iniciativa, presenta su proyecto de acuerdo y Antonio Borges lo que hace como concejal de oposición es reformular gran parte del asunto y lo logro. Se me aprueban gran parte de las reformas que propongo. Por ejemplo, decía, va a haber 2.000 mejoramientos. No, debe haber 10.000. La plata la tenemos que invertir a la gente. Se aprobaron 10.000. Debe haber 4.000 viviendas nuevas. No, debe haber 8.000 viviendas nuevas, aparte de las que se tienen. O sea, como opositor, utilicé mi investidura para lo que yo hacía como abogado ciudadano de ganar acciones populares, ahora lo hago a través de un proyecto de acuerdo y es más efectivo y más rápido. Mire, gran parte de las vías pavimentadas de Barranquilla hicieron parte de un debate que hicimos en el Consejo y que nos comprometimos a apoyar la iniciativa de la administración siempre y cuando privilegiara las vías que ya habían sido ganadas por acciones populares de todas las comunidades. Entonces es un juego. Algunas líneas rojas por valores y principios, en otro caso definitivamente no acompañarlas, las iniciativas, en otros casos mejorarlas y en otros casos pedir que lo que nosotros proponemos sea apoyado por mayorías. Ahí es donde retomo el tema, mire, cuántos proyectos de acuerdo del opositor, cuántos debates de control político que he propuesto han sido aprobados y llevados a cabo y con soluciones y soluciones palpables. Le voy a poner algunos ejemplos. Llevamos por iniciativa de Antonio Borges al Consejo a Alameda, que es la nueva ciudad que viene creciendo. ¿Y qué pasó? Llevamos a todo el gobierno por iniciativa nuestra y a todo el Consejo. Al día siguiente ya empezaban algunas acciones para mejorar, por supuesto faltan muchas. Debido a esa visita, por ejemplo, se resuelve canalización de arroyos, se resuelven problemas de infraestructura, pero también se empieza la lucha por resolver su problema de movilidad y se crea luego una renta, un rubro que sale de quienes más tienen para resolver lo de la rotonda, el deprimido y demás, que es lo que se está diciendo en términos técnicos, pero ya surge la respuesta. Quiere decir que nuestra expresión como oposición en este caso fue lograr que el gobierno cumpliera con su deber, llegando a satisfacer las necesidades de la gente. Y como ese, muchas más, peleas por las canchas deportivas, por los cuerpos de agua, por la asistencia a la gente, especialmente en pandemia. No se nos olvide que el único concejal que abrió un debate sobre la contratación, cuando apenas era abril de 2020, lo pueden buscar, fue Antonio Borges. ¿Y qué logré? Que más de 44.000 millones de pesos fueran replanteados, lo dice la Contraloría General de la República, fueron replanteados y fueron dirigidos a favor de la gente que estaba necesitando ayudas. Eso es lo que nosotros concebimos como oposición. Líneas rojas en algunos casos inamovibles como el endeudamiento de la ciudad porque tenemos contrapropuesta ante eso, pero utilizar la investidura para resolver los problemas de la gente. Lo que hacíamos como ciudadanos y abogados en la calle antes de ser concejales a través de acciones populares, ahora lo estamos haciendo a través de los proyectos de acuerdo y de los debates. Líneas rojas. ¿Por qué no llamarlas líneas amarillas como ocurre en los sistemas de transporte
público, y esto no es algo subliminal, sobre todo en los metros a nivel internacional, siempre hay un aviso que dice no pase de la línea amarilla porque lo que está es el tren más allá. Pero hablemos, doctor Antonio Bohórquez, de esas líneas rojas y de la capacidad de endeudamiento. La ciudad, se dice, tiene un grave problema de financiación para los próximos 4 años. ¿Cómo se puede resolver este problema? Y si es cierto que el distrito tiene vigencias fiscales comprometidas, o eso es especulación de algunos medios interesados en generar matrices de opinión contrarias a lo que se considera el buen ejercicio de la administración en la ciudad. Bien, líneas rojas, amarillas. Todos los días aprendemos algo, ¿no? Bien interesante. Cuando hablo de las líneas o rojas o amarillas, es porque primero considero que estamos en un momento crítico frente al tema financiero. No se ha cumplido como corresponde con todos los deberes para satisfacer necesidades básicas insatisfechas y que por lo tanto hay que hacer una contraoferta. Este tema del endeudamiento es real, lo del aumento de los pasivos del distrito es real, el problema que tienen varios entes descentralizados es real. Hoy no los voy a profundizar, en su momento pues podemos tratarlos a detalle, pero puedo decirles lo siguiente. Miren, hoy tenemos un pasivo de 6 billones de pesos, central y descentralizado pasivo, un patrimonio que está un poco más de 3 billones de pesos, quiere decir que el pasivo ha sobrepasado el patrimonio. Tenemos una deuda financiera bastante alta. La deuda financiera que tiene el distrito hoy está pulverizando, yo le llamo de esa manera, los ingresos, especialmente en una renta natural como es el impuesto predial, que cada vez crece más por una sencilla razón. El distrito hoy depende, en algunos casos, en un 62% de los recursos de la nación. Depende del endeudamiento y depende de la tributación. El endeudamiento cada vez es más complicado. Le puedo decir que para este año 2023 el distrito tendrá que tomar más de 380 mil millones de pesos del impuesto predial y pagar a la banca financiera, más que todo los intereses, sin amortizar como corresponde la deuda. Eso es muy grave. Si es así el panorama, si los entes descentralizados como ADI, como Edubar, como el que yo llamo la vena rota, que es Transmetro, esa empresa industrial y comercial nuestra, que no nos ha generado ni dividendo social, ni ganancia social, ni dividendo alguno. Por el contrario, cada vez es más pesado, nos cuesta muchísimo. No ha podido superar los 80.000 seres humanos que moviliza cuando se prometieron 350.000. Entonces tenemos un panorama complejo. Un endeudamiento con la banca financiera, compromisos de vigencias futuras, de rentas propias, de ingresos corrientes de libre destinación hasta el 2040, al menos así ha quedado plasmado en lo que tiene que ver con lo de los arbolitos y su mantenimiento. Es el mantenimiento más caro del mundo, 1 metro cuadrado por más de 880.000 pesos, es una cosa gravísima. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? ¿Qué dice Antonio Bohórquez? Lo deja plasmado en los sectores que le apoyan y lo dice la ciudadanía. Si nosotros tenemos esa dificultad, si la única posibilidad es disparar la tributación que le hace daño a nuestra gente, ya no aguanta más, fíjese cómo se dispara el predial en más de 300%. Gente que está tirando la toalla, más las facturas de servicios públicos. O sea, hoy la gente vive en un estrés en la ciudad, una insanidad mental, tiene que trabajar para pagar los tributos o para pagar las facturas de servicios públicos. Entonces hemos dicho, vamos a revisar el tema. Y entonces observo, mire, para que ustedes lo sepan, ninguna sociedad de economía mixta, de esas que tú y yo, todos, todas, nutrimos con nuestros impuestos, ninguna le está generando ganancia al distrito. Ni siquiera el activo de la AAA le está aportando tanto como debiera. Si uno va a Medellín y observa las empresas públicas, empresas varias, le dejan 1 billón con B de pesos al municipio para que haga obras. Aquí no tenemos activos, los perdimos casi todos por culpa de quienes han administrado la ciudad, especialmente en términos recientes. Y
la AAA no nos está aportando porque está comprometido en sus recursos hasta un tiempo. Entonces, las sociedades de economía mixta no nos están aportando recursos, al contrario, hay que seguir nutriéndolas. Estos entes descentralizados como Barranquilla Verde, como ADI, como Edubar, como área metropolitana, como terminal de transportes, no nos están haciendo ningún aporte al presupuesto, por el contrario se vuelven una vena que hay que seguirle metiendo plata y se vuelven una vena rota. Revisemos qué pasa con ellas. ¿Qué pasa con las concesiones? Es que Barranquilla tiene concesionada gran parte de los servicios, la plata se queda el concesionario con ella y el distrito, para que ustedes sepan lo grave que es la cosa, que en algunos casos cuando el concesionario no recauda todo lo que ha proyectado, nos toca desde el presupuesto darles la plata. O sea, no nos están generando ingresos, las concesiones no nos los están generando y hay un número de exenciones tributarias que hoy no tienen razón de ser. Y no me refiero, por ejemplo, a la gente que vive en los barrios afectados por lo que tiene que ver con los fenómenos naturales que han perdido todo, sino me refiero a grandes acumuladores que no deberían sino estar contribuyendo como corresponde y están exentos de ello. Si nosotros revisamos toda esa política, modificamos o eliminamos o al menos modificamos concesiones, sociedades de economía mixta, empresa industrial y comercial, establecimientos públicos y además eliminamos lo que es el gasto suntuario, por ejemplo, en publicidad. ¿Cómo así que el distrito se gasta 1 billón de pesos en años recientes en publicidad para aparecer que es una buena administración o una ciudad que no tiene problemas cuando realmente los tiene y dejaría de tenerlos si esa plata se gastaron en la gente? Si hacemos todo esto, nosotros podríamos resolver el problema. Mire, estamos tan graves con el endeudamiento y algunos me van a decir, seguramente estarán escribiendo y criticándome que todo el mundo se endeuda. Yo les digo, listo, pero es que los endeudamientos que yo conozco de entes territoriales han permitido solucionar problemas. Ustedes saben lo que significa, que hay un gasto en movilidad por 1 billón de pesos, que no hay un ingreso para el nivel central y que tengamos más de 90.000 huecos, zanjas y similares por resolver en la ciudad. Por eso es tan lenta. Entonces, no, ese endeudamiento no nos ha servido. Que hoy tengamos una tasa tan alta de informalidad, el endeudamiento no nos ha servido. Que de los informales el 70%, o sea, de cada 100, 70 informales no ganan sino el salario mínimo o menos del mínimo. Eso es muy grave para la economía, para la gente, para su dignidad. Y empezamos a mostrar que esos endeudamientos, esas obras suntuarias por las que se ha endeudado el distrito no han resuelto los problemas de fondo de nuestra gente. Y eso nos ha llevado a estos niveles de violencia, de inseguridad. O sea, hay que ser responsables con el endeudamiento y por supuesto resolverlo como corresponde. Yo tengo una fórmula, esa fórmula es la que se convierte en mi línea roja o amarilla y es la que he expresado en el Consejo. Es la razón por la que yo no he votado positivo ni un solo endeudamiento de la ciudad, ni siquiera en el plan de desarrollo donde se aprobó un crédito por 1.100 millones de pesos. Y este argumento lo vengo planteando y lo vengo adelantando y lo vengo formulando y por supuesto también vengo accionando para efectos de que no se siga profundizando esa deuda, porque repito, si hubiese una deuda que no nos llevase tan alto en pasivos y no disminuyese tanto nuestro patrimonio, y que además resolviese los problemas de la ciudad en los temas sensibles, uno dice, bien, yo me endeudo en mi casa para hacer un piso bonito, colocarle las puertas adecuadas, los ventiladores, las luces, y tengo un límite. Pero si yo me endeudo para que mi casa quede más o menos fea, y además dejo de comer y de vestir como corresponde, dejo de pagar la educación de mis hijos como corresponde, entonces yo no estoy administrando bien. Yo no sirvo para hacerlo. Yo tengo que cambiar ese modelo. Es lo que estoy proponiendo, cambiar ese modelo, planteando mis líneas rojas o amarillas. Cambiar el modelo. Sube la temperatura en el termómetro. Así como en estos días en nuestra amada Barranquilla se siente un intenso calor acompañado de gran humedad y, como decimos los barranquilleros, con el mono solano cada vez más fuerte y mostrando el ímpetu que solamente puede refrescar un poco la brisa que ya también se siente en Barranquilla, aunque en menor proporción. Hoy en el termómetro
vamos a tocar un tema que no deja de preocupar a la ciudadanía, y es la inseguridad en la ciudad. El día de ayer y hoy trascendió una noticia de un jugador de fútbol. En este momento se desempeñaba como aficionado, pero había hecho parte de algunos equipos importantes como arquero suplente. En el barrio Siape, una masacre cobró la vida de 2 personas y otros ciudadanos están heridos. Cuando parecía que había cesado esa ola de intensa actividad criminal, cobrando muertes con el uso de armas de fuego y acciones violentas, reaparece ya en la localidad Riomar un atentado que sacudió a la opinión pública. Doctor Antonio Bohórquez, ¿cómo mejorar ese problema de la lucha entre bandas, de la inseguridad y de las muertes violentas en el distrito de Barranquilla? 16 años después, la cosa empeoró también en la inseguridad y en la violencia. Ese modelo hay que cambiarlo. Ese modelo con sus fórmulas no nos ha dado resultados, sino estos. No es reciente, no tiene que ver con hechos recientes. Vamos a recordar, desde ese tiempo para acá, Barranquilla ha sido fuertemente golpeada por expresiones de violencia. Estamos hablando de mujeres que han sido fusiladas en su puesto de trabajo cuando vendían chances, ¿se acuerdan? Estaciones de policía voladas con artefactos explosivos, muertes de jóvenes agentes de policía, granadas en las calles, decapitamientos, descuartizamientos. Y el pudín, y la cereza del ponqué, del pudín, como decimos en los barrios populares, es el aumento en 150% de la extorsión. No disminuye el atraco a mano armada. Quiere decir que este modelo no ha servido. Y no ha servido porque, entre otras cosas, y lo digo con todo el respeto pero la contundencia, aquí las autoridades que corresponden le han querido echar la culpa al otro siempre. Entonces instrumentalizan, por ejemplo, a la policía, que tiene su responsabilidad, sin lugar a dudas, pero que también tiene sus límites. Entonces yo digo, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué nunca se ha podido lograr una revisión de la política criminal? O sea, ¿para qué se han tenido los amigos en la presidencia, los que han mandado en la ciudad, los que siguen gobernando, a sus amigos congresistas, cuando no se ha replanteado una legislación? Mire, Barranquilla es la que más ha perdido, porque es que Barranquilla era la ciudad más tranquila, la ciudad grande, digamos, diferente a Usiacurí, que ha tenido unos niveles muy bajos de criminalidad, pero es pequeña. Pero Barranquilla perdió todo su gran tesoro, digámosle así, que era su tranquilidad hace unas décadas, cuando se respetaba el derecho de la ciudad, cuando algunos no miraban la cosa pública como un botín. Entonces, no se ha logrado eso, hay que hacerlo. Necesitamos, por ejemplo, una vez lleguemos a tener los cambios respectivos, a que en conjunto con el gobierno nacional, es que con el gobierno nacional no se pelea porque sí. Hoy lo que se muestra es que en Barranquilla están peleando con el gobierno nacional, haciéndole unas reclamaciones, pero tienen que buscar establecer los nexos más fuertes para solucionar el problema. Entonces es una política criminal revisada. ¿Qué pasa con la reincidencia? Mire los informes que nosotros recibimos, los estudios que llevamos a cabo. De cada 100 capturados, solo 8 pasan a la siguiente etapa. Y muchos de esos quedan vinculados a los procesos, pero tienden a reincidir. O sea, la reincidencia no ha sido estudiada, abordada, atacada como corresponde. 3, ¿cuál es el ataque? Bueno, recientemente ha habido unos golpes importantes por la alta moral de la policía y de las fuerzas militares, que algunos quieren negar por razones de querer desestabilizar, dañar la institucionalidad. Pero debe haber un ataque con inteligencia, con contundencia integral para golpear las finanzas, que son las que están nutriendo el conflicto, especialmente cuando mete a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son las políticas para realmente apartar los jóvenes, que son los que están muriendo en esta guerra, de todos estos procesos? Por eso me gusta lo que se aprueba en el Plan de Desarrollo Nacional
y que Barranquilla tiene que ser receptora de al menos parte de esos 45 estímulos y beneficios que trae este plan de desarrollo del gobierno del cambio. En este caso, nuestros jóvenes tienen que ser atraídos a que sigan estudiando, no lleguen a desertar y se les den recursos para que no sean tocados por estos aparatos criminales. Es que debe haber presencia en los barrios. Es que mire, ese modelo del retorno donde dice que solo puede dar grandes intervenciones en la infraestructura y similares en los barrios o en las localidades donde haya capacidad de retribución tributaria, tiene que cambiar. Estamos en un momento crítico, yo cambio ese modelo. Y lo que digo es, vamos a intervenir como corresponde con los jóvenes. Y vamos sumando una cantidad de elementos. ¿Por qué se perdió el vecinalismo? El vecinalismo en Barranquilla fue clave, se protegía al uno al otro, se decía al uno al otro, se comunicaba al uno al otro y se creía en las autoridades. Eso también se perdió porque vinimos con un modelo egoísta. Y por supuesto, nos guste o no, hay que generar empleo de calidad. Los que vinieron con su modelo de venta de bienes y servicios solamente empezaron a enredarnos el asunto. Esta es una ciudad que era tranquila y amable porque no solo tenía riqueza por la actividad portuaria, sino por la actividad industrial. A algunos les convino acabar la actividad industrial y la actividad portuaria. Hoy ya no tenemos esas condiciones ni siquiera porque los dice formalmente nuestra condición de distrito especial industrial y portuario. Si sumamos todos estos elementos, seguramente le saldremos al paso a esta situación. Cuando haya que utilizar la fuerza, con todo. Pero cuando haya que tender la mano a esta gente que está a punto de caer o que está cayendo en las garras de los aparatos criminales, hay que hacerlo con mayor fortaleza con los recursos del Estado. Y por eso vuelvo y digo, ¿por qué he votado negativo algunas iniciativas que endeudan a la ciudad cuando tenemos unas prioridades? Si a mí me hubiesen dicho, cuando la pandemia en el 2020, que en vez de gastarse el 1.078.000.000.000 de pesos para arbolitos y su mantenimiento, y me dicen que se va a invertir en la gente, en los jóvenes, en generar ingreso, recursos para estimularle la competitividad, yo por primera vez torcería esa línea gruesa y digo, permito hasta el endeudamiento. Pero no me vengan a decir que uno endeuda a la ciudad. Para ese tipo de cosas suntuarias no estoy en contra de la visión ecológica, para que quede claro. Pero hay prioridades. Jóvenes en la calle pidiendo oportunidades y usted utiliza dineros y los compromete al 2040 en esas proporciones sin ayudarlos, sin generar un solo empleo para ellos. Por supuesto, entonces, que esto tenía que pasar. Replanteamos esto, replanteamos todos estos gastos e intervenimos y buscamos los recursos de la nación para que nuestros jóvenes estudien y trabajen, para que las madres cabezas de familia tengan ingreso y no lleguen a esta situación a la que han llegado, que tienen que irse y abandonar el hogar para subsistir, lo uno por lo otro. Y adicionalmente, insisto, es una salida interinstitucional. Más fiscales, más jueces, estímulos. Oiga, yo soy un partidario de que entre más casos y mejor manejen los jueces y fiscales los casos, hay que estimularles. Mucha más seguridad social. A los agentes de policía, por supuesto, pero también esa intervención social, clave, determinante para desactivar socialmente lo que corresponde y por la fuerza, por los aparatos, a través de los instrumentos y aparatos que tiene el Estado para controlar, para golpear, para recluir, para minimizar, para cambiar las situaciones, lo hacemos. Pero tiene que ser producto de una combinación. Esa no se ha hecho. Hoy, 16 años después, ya no nos vengan con ninguna otra fórmula mágica, que ya no se les cree. Por sus frutos su obra se les conoce. 16 años después llevaron a mi ciudad, lastimosamente, a esto. A nosotros ahora nos corresponde cambiar ese modelo, ese orden de cosas. A eso es que nos referimos cuando hablamos del cambio. Cambiar el modelo y el orden de cosas en la ciudad está proponiendo el doctor Antonio Bohórquez Collazo, líder de la oposición en el Consejo de Barranquilla. Ojo con este dato. 11 homicidios en el área metropolitana de Barranquilla el último fin de semana. Y como si la cosa no fuera alarmante y preocupante, encuentran 2 cadáveres flotando en el río Magdalena. Parece que esa crónica roja ya ha generado en la conciencia colectiva una ausencia de sensibilidad. Cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano,
la noticia pasa a un segundo plano y la capacidad que tenemos de percibir y advertir esos peligros empieza a ocupar un papel rezagado en nuestras prioridades. Pero la seguridad es un asunto esencial para cualquier sociedad del mundo. Sin seguridad no se puede ejercer la libertad. No es posible adquirir bienes y servicios, estar en paz e invertir el tiempo libre, no solamente las horas de trabajo, en calidad de vida y bienestar para la familia, los amigos y sobre todo para la vida en colectivo, con el semejante, con el prójimo, con el conciudadano, con el paisano, en el caso nuestro, con los barranquilleros. Doctor Antonio Bohórquez, por ahí escuchamos que usted va a aspirar nuevamente a la alcaldía de Barranquilla. Está ya puntuando en algunas encuestas en una posición importante. Hablemos un poco de ese proyecto político. Usted es miembro del Polo Democrático. Entendemos que el Polo Democrático hace parte del pacto histórico. ¿Cómo se está dando esa dinámica de la elección del candidato del pacto histórico en la ciudad y cuál es su proyecto para la ciudad desde esta posición actual que tiene en el Consejo, aspirando a la primera autoridad del distrito de Barranquilla? Bien, permíteme, y abuso de la confianza y de ustedes, y voy a retomar lo que dijiste, que me pareció bien interesante antes de darte concretamente la respuesta a esto. Es que sí es una apuesta, y es una apuesta de ciudad de quien ha vivido toda su vida en Barranquilla, especialmente en el suroriente. Pues yo nací en el suroriente, en el barrio El Campito, ahí he estado toda mi vida. Pese a los cargos públicos y dignidades, nunca me he mudado. Disfruto estar allí y yo, perdónenme lo que les voy a decir, yo tengo nostalgias. Es que yo viví propiamente esa época en la que no era necesario colocar rejas en la casa, donde me podía quedar donde mi vecino, donde nos apreciábamos realmente, donde pese a nuestras dificultades, la gente comía 3 veces al día, donde si bien es cierto no había tantas obras suntuarias, algunas muy de referencia, que sí las había, porque es que algunos dicen que esta historia de la ciudad arranca en el 2008 y no es cierto. Nosotros tenemos un acumulado histórico hermoso. Nosotros somos optimistas no por de lo que viene pasando un tiempo para acá, no, eso es inherente a nuestra raza quillera, esa que yo enarbolo y saco siempre. Entonces, el proyecto es volver a aquellos momentos en los que se privilegiaba que la gente comiera bien, 3 veces al día mínimo, que no tuviera problemas de la intranquilidad y que se pudiera sentar en la esquina. Si hay algo que a mí me genera nostalgia, es que no me puedo sentar con mis llaves en la esquina, a tomarnos unas frías y a jugar boletrapo. Ya no es posible, hay miedo en la gente. Ellos nos llevaron a esto. Al que podamos llegar más rápido a la casa, estos problemas de movilidad en la ciudad son gravísimos, gravísimos. Lo más grave es cuántos miles de millones de pesos se han gastado que no han servido, que nos han endeudado gastándose esa plata y no han servido. Entonces hay un proyecto de ciudad y es volver a ese tiempo en el que había empleo de calidad, industria, una actividad portuaria. Qué bueno que el gobierno nacional está mirando desde su plan de desarrollo para que abordemos estos temas en la ciudad. Entonces es eso, es que la gente viva bien, tranquila. Aquí la gente quiere tener cosas simples. Yo tengo amigos en todos los barrios y lo que le dicen a uno es que nadie quiere ser aquí millonario. Aquí quieres disfrutar la vida, es estar tranquilo, es tirarse un fin de semana bacanísimo con sus panas, un buen partido de fútbol o una hamaca o irse a caminar. La gente quiere estar en esas condiciones y nosotros creemos que es posible reformulando, cambiando este modelo. Pues bien, ¿qué está pasando con nosotros? La gente ha entendido cuál es nuestra apuesta. Desde el Consejo hemos tenido más posibilidad de mostrarlo, aunque ya lo hemos hecho a través de nuestras más de 300 acciones populares ganadas, de nuestro ejercicio con miles de tutelas a favor de la gente, bueno, lo que la gente ya sabe. Y en este momento
partidos, movimientos, organizaciones, ciudadanos han dicho, ¿y por qué no pensar que esta visión que tú tienes se pueda llevar a cabo ya no solo desde el Consejo, que tiene sus límites, como dice la Constitución y la ley, sino desde la alcaldía? Y yo he dicho, donde la gente nos coloque no tengo problemas. Me encantó hacerlo como abogado, me encantó hacerlo como ciudadano común y corriente, hago mi esfuerzo como concejal donde la gente decide. ¿Qué está pasando dentro del pacto? Una organización de partidos, por primera vez con niveles de unidad mayores que otros en la historia. Hay una especie de San Benito, hay una especie de matriz de opinión, un cliché que se le quiere colocar a estos sectores y es siempre están desunidos, fragmentados para desestimular al elector. No, en este momento hay mucha unidad. Lo que pasa es que se discute como corresponde, sin unanimidades, porque estos 16 años nos muestran que el unanimismo no nos ha dado los resultados que queremos. Eso está clarito. Entonces, en este momento se está en un proceso de escogencia de las candidaturas. Cada partido está colocando su apuesta, colocando a sus candidatos, gracias al Polo Democrático Alternativo que me dio su aval en el 2019 para llegar a través del Estatuto de Oposición al Consejo y que ahora cree que desde las instancias nacionales y la dirigencia departamental y distrital de Barranquilla cree que podemos llegar a cambiar la ciudad desde nuestra visión en el ejercicio de la política, administrándola como corresponde, y los demás partidos están en la discusión. Vamos ganando bastante espacio, gracias a quienes han respondido en las encuestas, en las que yo pues creo a medias, porque sí lo tengo que decir, están respondiendo que les gustaría que nuestra visión de ciudad se impusiese, se aplicase, se concertase, y ese ejercicio va bien interesante, me gusta mucho. Aspiramos que en próximos días ya, por supuesto, en el marco de la más fuerte unidad de todos los sectores ciudadanos y alternativos, que además, repito esto, es que no solo son progresistas de izquierda, que hay sectores ciudadanos a los que no se les puede mezclar con esto y tienen gran interés en la ciudad. Ellos son mis amigos. Y con ellos es que hemos hecho cosas. Gran parte de mis iniciativas provienen también de esos sectores, me siento con ellos. Militares retirados, ciudadanos comunes y corrientes, profesionales, amas de casa, muchos de la izquierda o alternativos, otros muchos no. Pero estamos construyendo esa visión de ciudad y aspiro que esto se materialice en el pacto. El pacto va a escoger entre todos sus cuadros quién será el único candidato o candidata a la alcaldía, el único candidato o candidata a la gobernación, quiénes serán sus candidatos al consejo, a juntas administradoras locales, y lo harán todo el departamento. Tenemos mucho optimismo con este proceso que creo que va bastante avanzado y nos va a servir de base para poder lograr la conquista del escenario de la administración, del manejo de lo público por el favor de la gente, a favor de la gente. A favor de la gente. Sube la temperatura todavía más en el termómetro. Doctor Antonio Bohórquez, para las personas que lo están viendo hoy por primera vez, si es que esto es posible, porque usted ha ocupado una posición destacada, no solo como jefe de la oposición, sino también como candidato a la alcaldía en las elecciones anteriores, pero para quienes quieran conocer más de usted o quienes lo ven por primera vez, ¿quién es Antonio Bohórquez y qué es lo que le motiva a participar en política? Ok, Antonio Bohórquez es un ciudadano del universo que afortunadamente, gracias a Dios, vino a ser parido en Barranquilla, la ciudad que amo, especialmente en una zona que me lo dio todo, el suroriente de la ciudad, donde aprendí de los afectos, donde aprendí a respetar, donde aprendí a amar, en el seno de una familia humilde pero que privilegió la educación. Yo soy si se quiere, un obsesionado con educarme. Se lo digo a mis hijos, se lo digo a mis vecinos, se lo digo a todo el que puedo. Si hemos avanzado hasta aquí es porque nosotros privilegiamos la educación y por eso me doy la pela por ella. Creo en la cultura y la recreación, el deporte como instrumentos claves para avanzar, por eso mi vida me he dedicado a eso. He sido deportista, ahora ya con los años las ocupaciones no lo permiten tanto y por eso estimulo y promuevo y apoyo tanto el deporte, la cultura, la recreación. Por eso mis debates, por eso los recursos que conseguimos, pedimos y conseguimos para la gente. Creo en la fraternalidad, en serio.
soy un creyente del vecinalismo, soy producto del vecinalismo. En mi época, cuando yo era un jovencito, las familias permitían que las otras personas nos corrigieran, si se puede llamar así, y eso generó un clima de confianza que hoy tal vez no existe, ¿bien? Y que hay que recuperar. Antonio Borges es abogado, es comunicador. Les confieso que he cumplido hasta ahora casi todos mis sueños, ya casi están listos mis 2 libros, he sembrado bastantes árboles. Creo en el maestro, el judío del siglo I, creo en sus enseñanzas, intento seguirlas, creo en una teología que libera, creo que por ejemplo, si yo me desprendo de algo o por vocación hago algo a favor del otro, estoy acumulando a favor de mi trascendencia. Creo en el paradigma del gran juicio de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve frío, me diste abrigo. Y aquí, ¿cuándo hiciste eso? Cuando lo hiciste con tu hermano, creo en eso. Creo también en esto de da en gracia lo que en gracia te he entregado, y por eso es que encontrarán que las cientos y hasta miles de acciones jurídicas que hemos presentado a favor de la gente, defendiéndola por el tema de servicios públicos, para que le canalicen arroyo, para que le hagan parques, etcétera, por todo esto lo hacemos de manera gratuita. Eso es lo que hemos hecho. La política es un instrumento como cualquier otro, como cualquier otro. La política es el instrumento, mi visión humilde, es con el que puedes hacer posible lo que parece imposible. Es, si lo aprendes, la manera más adecuada, bueno, no sé si debo decir más adecuada, es una manera para que conozcas los vericuetos del poder del Estado y lo pongas al servicio de la gente. Tienes 2 opciones. Lo manejas de una manera o lo pones al servicio de la gente. Lo que hemos hecho es esto, utilizar la investidura para servir. Creo en eso del servir. Creo que si hay una misión a la que hemos venido, como lo dice el gran pensador, el literato, si no sirves, si no viniste para servir, no sirves. No tiene razón de ser tu existencia. El servicio, el servir al otro, el poder hacer algo por aliviar la carga del otro me anima, y la política es ese instrumento. Esa es la razón por la que seguramente, como me reconocen algunos o algunas y sin vanidades, nunca me he mudado, sigo teniendo mi vida ciudadano común y corriente, soy un padre de familia común y corriente, saco la basura, barro cuando me corresponde, cocino cuando me corresponde ir a la calle a limpiar las edificaciones públicas del barrio y cosas lo hago, no tengo ningún inconveniente, creo en el servicio. Ese es Antonio Borges, un ser que aspira que si alguna vez cuando partamos de esta dimensión se nos pudiera hacer algún reconocimiento, es totalmente pecaminoso, totalmente imperfecto, pero al menos sirvió a la gente. Eso es lo más importante para mí. Sirvió a la gente. Y le gusta el fútbol, es del Junior, no me diga que es de Nacional. Todos los símbolos de mi ciudad los quiero muchísimo. Lo que pasa es que no siempre se puede. No puedo ser tan asiduo visitante del estadio, pero si yo nací con esa simbología que admiro, quiero, que amo, yo fui a la inauguración del Estadio Metropolitano aquel 11 de mayo de 1986, nunca lo olvido. Y bueno, lastimosamente en muchas ocasiones los sábados y domingos yo voy y dicto clases a los líderes, hago labores comunitarias, visito los barrios y por eso no puedo hacerlo, pero amo a mi símbolo del carnaval, a mi símbolo del fútbol, que es el Junior, amo a la Selección Colombia, amo al combo de amigos y amigas que nos ponemos a jugar de vez en cuando los rodillones ahora en estos casos, amo ir a las canchas a hablar con la gente, amo a patrocinar eventos deportivos, culturales, recreativos, o sea, un ciudadano común y corriente que además, si pudiera tener una virtud es que lo disfruto, yo lo disfruto, o sea, a mí me parece bacanísimo. Por eso cuando la gente me dice que si yo porque trabajo 16 horas al día y no se me nota, entonces yo le digo que cuando usted hace algo que ama, no le significa un peso, no le significa algún fardo pesado, usted lo disfruta.
Entonces, ese es el barranquillero que disfruta de esta ciudad y que por lo tanto quiere que le vaya bien. Es que lo que discutimos, lo que criticamos, lo que proponemos, lo que buscamos solucionar es para que nos vaya bien, para que tengamos esa ciudad que yo conocí de peladito, que conocí de adolescente, que lastimosamente con el tiempo se dio perdido por algunos intereses, pero que es posible recuperar. Y mi gran apuesta es el cambio para recuperar esa ciudad que amamos. El cambio para recuperar esa ciudad que amamos, nos está diciendo el doctor Antonio Bohórquez Collazos. Doctor Antonio Bohórquez Collazos, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. A ustedes, y aclaro esto, yo trabajo sobre lo existente, no estoy en contra de ninguna obra. Lo que estoy diciendo es, qué bueno que se avance por aquí, pero no está bien que se deje rezagada a nuestra gente. El cambio no es para que esto no exista, no es para que las obras que nos hacen bien dejen de existir. El cambio es para que, sin excepciones, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes, jovencitas, disfrutemos todos de la ciudad porque todos somos Barranquilla. Ustedes un abrazo fraterno por soportarme este tiempo, por tu invitación. A mis amigos de CTV Barranquilla, del Termómetro, un abrazo fraterno. Y bueno, firmes y pa'lante, eso va. Muchísimas gracias, doctor Antonio Bohórquez, por estar con nosotros. Lo hemos visto, una ciudad que ha crecido y ha avanzado en los últimos años. Eso no lo discute nadie, pero todavía enfrenta grandes retos, oportunidades de crecimiento y que los problemas no sean las circunstancias que propicien la parálisis. La dinámica de una sociedad debe ir rumbo al progreso, a la vanguardia, al liderazgo y a ocupar el rol protagónico que siempre nos ha caracterizado a los barranquilleros. No porque lo busquemos, ni porque lo intentemos, porque actuamos bien, porque quien sirve bien contagia a otros. Y el barranquillero, cuando sirve, lo hace de la mejor manera. Somos grandes anfitriones, somos maravillosos hospedadores, inigualables amigos. Y los amigos somos capaces de decirnos no solamente lo que queremos escuchar, sino aquello que requerimos para ser mejores. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Eso es lo único que puede provocar una nueva conciencia social que mejore nuestra cultura política. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.